Bienvenidos a Market Data Review. Es un nuevo segmento que estamos llevando adelante para comentar, analizar y repasar los temas económicos más importantes que están siendo noticia en el país y en el mundo. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola Iván, muy bien. Estoy muy contenta por este espacio que estamos teniendo hoy en Market Data, porque justamente, ¿qué queremos lograr con este espacio? Un espacio de debate donde podamos contar los principales acontecimientos económicos y financieros, pero desde dos visiones, ¿verdad? La visión de los periodistas y la visión de los economistas, y cómo complementamos eso para que el público entienda sobre datos y economía. Bueno, sin más preámbulos, vamos al tema del momento, el tema que se está analizando, discutiendo ya desde el año pasado, que es la inflación. Estamos teniendo un alto nivel de inflación ya desde el año pasado, como estuvimos diciendo, en un principio por lo que fue la recuperación de la pandemia y luego como consecuencia de los factores geopolíticos, la guerra de Rusia y Ucrania, y también varios elementos internos, obviamente, que llevan al alza los precios de la canasta básica familiar. Sí, justamente que pasamos de una recuperación de la pandemia, donde ¿qué pasó? Pandemia, no se consumía, no se salía, los precios bajaron, no se cargaba combustible porque la gente no salía a las calles, ¿verdad? Salimos de ese proceso, empezamos a recuperarnos y nos vino una guerra. Una guerra que nos afecta directamente. ¿Por qué? Porque por los productos que nosotros tenemos en la canasta básica, que son meramente importados. Entonces, este año desde el año pasado comenzamos la recuperación y después nos encontramos con un conflicto bélico de los mayores aportantes de la cadena de suministro del mundo, y eso impactó directamente en nuestra canasta básica, ¿verdad? Vimos los periodos con inflación más alta. Acá tenemos los datos, por ejemplo, el mes de abril, mayo, julio, que estábamos por encima del 10%, estábamos entre el 11%. Recordemos las metas de inflación del Banco Central, ¿verdad? Que tenemos, recordarme las metas, son 4%. Con una banda de fluctuación de 2 a 6%. De 2 a 6%. Entonces nosotros estábamos por encima, justamente por estos impactos que son meramente importados. Hoy en día estamos viendo que mucha gente habla de que los precios se están acomodando, pero en realidad esto, mientras haya un conflicto bélico, no es que los precios van a bajar, porque mucha gente piensa que los precios van a bajar y no es así, ¿verdad? Encima, hay varios puntos que afectan a la canasta básica hoy. Uno, la guerra, el conflicto bélico, como ya mencioné, está afectando la cadena de suministro. Dos, la incertidumbre que están teniendo tanto los consumidores como los inversionistas. Porque ¿qué pasa cuando un consumidor tiene incertidumbre? Deja de consumir. Y ahí es donde se traduce el impacto que tienen las incertidumbres. Porque ¿qué pasó en pandemia? La gente no sabía lo que iba a pasar, entonces dejaba de hacer sus inversiones anuales, se dejaba de comprar el auto que se compraba en el año. Entonces ahí es donde afecta la incertidumbre. Y ese es un papel que está jugando muchísimo hoy en el entorno económico, porque la incertidumbre que se está manejando con respecto a una recesión económica, ¿verdad? ¿Cómo vos ves esos datos, Marta, de afuera, ¿verdad? La recesión que se está viendo, que los inversionistas están viendo justamente eso, afecta la incertidumbre y directamente también afecta la canasta básica. Por supuesto, cuando hay incertidumbre, la gente detiene sus inversiones, detiene también su consumo. Eso lleva a que los precios no puedan llevar una dinámica normal, cotidiana. En el tiempo de la pandemia vino para abajo. ¿Por qué? Porque obviamente ya tenías un consumo deprimido, y si a eso le sumabas un aumento de precios, el consumo se te deprimía todavía más. Ahora está pasando, estamos en otra situación. Ahora los precios están subiendo. ¿Pero por qué? Por la inflación importada que estás mencionando. ¿Qué significa eso? Que los precios ya vienen caros desde afuera. Viene caro el combustible, vienen caros los fertilizantes, viene cara la materia prima. Los productos importados terminados también están llegando más caros. Entonces, el comerciante local no tiene otra más que incrementar sus precios. Esos son los famosos factores exógenos, ante los cuales obviamente una política monetaria interna no tiene mucho espacio para tener efecto, porque no son causas locales, no son causas propias las que están llevando a esta alta inflación. Y bueno, aquí podemos hablar también de lo que fue la política monetaria desde el año pasado. En agosto cumplimos un año ya de subas ininterrumpidas de la tasa de interés desde el Banco Central,
que luego se tradujo en un encarecimiento del crédito. Vimos tasas de interés de créditos en los niveles más elevados que la prepandemia inclusive, y esto llevó a profundizar todavía más la contracción económica que venimos teniendo. Este es un año difícil también para la economía por efecto de la sequía, por también el sector de microempresas que todavía no logra recuperarse del todo de la pandemia, entonces se les viene a subir todas las tasas de interés de créditos y todavía les lastima más. Y bueno, son varios factores los que están llevando a que el 2022 sea un año particularmente difícil. Me gustaría mencionar también qué significa, porque como este es un segmento también donde hablamos sobre lo que está pasando en la semana, pero también hay que decir en un sentido educativo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo el Banco Central? El Banco Central, por medio de su tasa de política monetaria, ¿qué hace? En momentos en donde, por ejemplo, en pandemia, la gente veía los datos en Market Data que mostrábamos, la tasa cómo iba bajando, ¿verdad? En primera vez en su historia bajó por el piso. ¿A cuánto llegó? Llegó a 0,75%. 0,75. ¿Qué era lo que quería lograr el Banco Central? Que los créditos sean más baratos en ese entonces. Ahora, ahí jugaba otro papel, la incertidumbre jugaba también un papel importante, porque tanto la incertidumbre del lado del consumidor como del ofertante, que eran los bancos, ¿verdad? Había mucha incertidumbre, entonces era muy difícil que, por más que el crédito esté bastante accesible, que la gente adquiera hoy créditos. Entonces tenía que utilizar otras medidas. Pero lo que quiero mencionar es la herramienta de política monetaria para incentivar el dinero en circulación y la economía, ¿verdad? En este caso se están subiendo las tasas porque es una medida política monetaria para combatir la inflación, ¿verdad? Pero en muchos casos, como vos mencionaste, el Banco Central no tiene mucho margen si los efectos están siendo importados. Sí, y recordemos que el objetivo principal del Banco Central es, obviamente, controlar la inflación. Claro. Como en tiempo de pandemia la inflación no era un problema, al contrario, teníamos una inflación súper baja, estuvimos a punto de cerrar inclusive el 2020 por debajo del 2%, que es la base ya de la banda de flotación. En ese entonces la inflación no era un problema, entonces, ok, tenemos espacio para bajar la tasa de interés y dinamizar el crédito. Eso no ocurre ahora, obviamente. También tenemos un año de menor crecimiento, de contracción económica inclusive, pero la inflación ya es un problema. Entonces, se le da prioridad a la inflación desde el Banco Central en su política monetaria, y por eso es que están subiendo las tasas. Es importante también, ya que estuvimos hablando de los productos de la canasta básica, también hablar de los productos que están incidiendo en el precio, ¿verdad? En los precios de la canasta básica. ¿Y por qué menciono eso? Porque hablamos de efectos importados. Estamos hablando del precio de petróleo, pero también el precio de la cotización de carne Chicago también afecta a nuestra canasta básica, pero hubieron dos efectos. Uno, el menor nivel de faenamiento, justamente por el cierre de mercados, que acá volvemos otra vez al conflicto bélico, y otros mercados también. El cierre del mercado con Rusia hizo que haya tengamos que reducir un poco la oferta, y eso también afecta a los precios. Y por otro lado tenemos el efecto internacional de la cotización internacional, que también afecta. En datos macroeconómicos vimos una compensación en el nivel de exportación, que cuando hablamos de cómo incide la carne en la economía, el principal punto es la exportación. Vimos un nivel de compensación ahí porque teníamos un menor nivel de faenamiento, por lo tanto teníamos menor cantidad en kilogramos exportados, pero como teníamos un precio más alto, entonces eso compensaba cuando hablábamos de volumen en dólares, ¿verdad? Pero quería mencionar nomás esos principales puntos porque son los dos factores que tienen mayor incidencia dentro de nuestra canasta básica. Unos precios que estuvieron más controlados fueron los precios de servicios. Recordemos eso, que ya estábamos diciendo también antes, no todos lograron todavía recuperarse de la pandemia, entonces había un poco de temor en el sector servicios de ir incrementando los precios. Entonces por ese lado no hubo tanto incremento, pero ya está empezando también este sector a movilizarse un poco más. Todos vemos ahora los fines de semana nuevamente los locales están con gente, la gente está saliendo nuevamente, y eso lleva a presionar los precios de los servicios, y es ahí donde sí la política monetaria busca tener efecto a través de ralentizar un poco la demanda, que no sea una demanda tan fuerte, tan agresiva, y que vaya a presionar aún más los precios.
Sí, porque ahí tenés el efecto de las personas que están empezando a consumir, pero también tenés que el que da ese servicio o el que hace el producto ya tiene que ajustar sus precios porque justamente sus materias primas son las que están subiendo. Maíz, harina, trigo, entonces se da un doble efecto ahí, desde la recuperación económica que estábamos teniendo y también el ajuste en los precios de los productores también. Exacto. Y una presión inflacionaria que también puede generarse ahora es la del tipo del cambio. Sabemos que la cotización del dólar está subiendo. En esta semana ya llegó a los 7.000 guaraníes nuevamente. Y bueno, esto coincide también con la política monetaria de Estados Unidos. Ellos también están teniendo una inflación bastante alta, están subiendo también sus tasas de interés y eso lleva a que se fortalezca su moneda, que es el dólar estadounidense. Y justamente eso estábamos mirando en Investor porque estamos nosotros monitoreando lo que es el tipo de cambio todos los días en el departamento de análisis. Y en el último mes, y también ahora estamos en la quincena de septiembre, no hubo intervenciones de compra o venta del Banco Central al sector financiero, solamente al sector público. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo de cambio está siendo el tipo de cambio del mercado, que se da por la interacción del mercado. Bueno, queda por ver hasta cuándo el Banco Central tiene esta postura de no intervenir. Seguramente en algún momento lo va a hacer. Es también difícil de pensar que no van a vender los dólares que tienen, porque recordemos que son los dólares que compra de Hacienda, las famosas ventas compensatorias se tienen que dar en algún momento. Y es su forma de hacer política monetaria también. Exacto. Y bueno, ¿cuál es la proyección de Investor en cuanto a cotización del dólar? ¿Qué datos Investor manejan? hoy, a cierre de septiembre de 2022, estimamos un cierre de 7.000 guaraníes, ¿verdad? Hasta noviembre estamos teniendo a 7.042 guaraníes, pero el rango que tenemos del tipo de cambio no baja de 6.900, ¿verdad? De 6.900 a 7.000. Estamos con esos datos porque justamente tenemos los meses de mayor movilidad ahora, diciembre, noviembre, son los meses donde hay mayor flujo de dinero y eso también obviamente afecta al tipo de cambio y también tenemos todas las obras, todo el dinero que se va a mover en los meses más importantes del año, ¿verdad? Bueno, y con respecto a la inflación, sabemos que por lo que queda del año todavía va a seguir a niveles elevados, ya no tan elevados seguramente como los de abril, mayo, junio, desacelerándose, pero con una estimación que cierra en 8,8%, es la estimación oficial del Banco Central, y ya para el año que viene vendría a normalizarse alrededor del 4,5% más o menos, estaría retornando a ese rango meta que estábamos mencionando. ¿Y esto qué significa? Como bien dijiste, va a ralentizarse la inflación, pero no significa que vayan a bajar los precios. No. Va a aumentar menos que lo que venía aumentando hasta este momento. Y si nos preguntan hasta cuándo va a haber esto, tenemos un conflicto bélico y hablamos de incertidumbre. O sea, del conflicto bélico depende mucho cómo se siga comportando la economía mundial, que hoy está afectando directamente a nuestro bolsillo. Por supuesto. Y bueno, vamos a ver qué nuevos datos van surgiendo en los próximos días y por supuesto estaremos compartiendo nuevamente los análisis que tengamos al respecto. Muchas gracias.